Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su foro laboral. Una carta de esta fecha de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual agradece la invitación cursada para el día de hoy y excusa su participación debido a diversas actividades contraídas con anterioridad. Solicita a la Comisión evaluar la posibilidad de asistir a la próxima sesión. Una copia de la resolución exenta número 336, también de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, en la cual designa representantes del sector laboral y constituye consejo especial para otorgar el premio Manuel Bustos Huerta, año 2023. Y por último, señor presidente, un anexo a carta dada cuenta en la sesión número 63 del señor José Sandoval Pino, presidente nacional de la Federación Nacional de Sindicatos de Conductores de Buses y Camiones, Actividades Afines y Conexas de Chile, denominado Anexo Pacto Hora Espera en valor fijo. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, el acta de la sesión número 63 se da por aprobada y el acta de la sesión número 64 queda a disposición de las señoras diputadas y diputados. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputada Carolina Marzán. Muchas gracias, presidente. Y saludar a la comisión, por supuesto, a todos los diputados y a ninguna diputada que veo. Ah, están conectadas. Ahí está, colega. Hola, ¿cómo está? Nena Sandón. Un gusto saludarlas. Presidente, hoy día en la Cámara de Diputadas y Diputados despachamos la ley del proyecto 40 horas. Sin embargo, a pesar de este gran avance, hemos tomado conocimiento a través de la directiva sindical del Banco Estado Express, que se distribuye en 120 sucursales a lo largo del país y que es filial de Banco Estado, una denuncia en contra de la administración del banco, quienes presionaron a los jefes de áreas para que las y los trabajadores firmaran un anexo de contrato que rebaja la hora de colación de 60 minutos, derecho adquirido y negociado de manera colectiva a 30 minutos. Y todo ello con una clara intención estratégica de parte del banco, ya que si lograban que los funcionarios firmaran este anexo de contrato antes de que la ley 40 horas se despachara, se publicara y entrara, por supuesto, en vigencia, en vez de hacer una reducción formal de 5 horas, se traspasaría el 50% de esta rebaja a los trabajadores y trabajadoras, disminuyendo la hora de colación y haciendo una rebaja efectiva de solo 2,5 horas. Desde el Departamento de Remuneraciones de Banco Estado Express ya han mandado correos electrónicos a los jefes de sucursal remitiendo los anexos de contrato para que sean firmados a la brevedad y cientos de trabajadores accedieron. Frente a lo anterior, yo solicito, presidente, por favor, se puede oficiar a la ministra del Trabajo para que informe si la ya aprobada ley 40 horas permite lo anteriormente expuesto acá que estoy exponiendo y en el caso de no ser así, se oficie, por favor, a la Dirección del Trabajo para ver si los anexos de contrato cumplen o no la legislación que hoy día se aprobó. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Entonces, se están solicitando dos oficios, uno dirigido a la ministra del Trabajo y el otro a la Dirección del Trabajo. Diputado, a la vez sobre este punto ibas... Ah, ya, que pensé que me estaba pidiendo la palabra, se le estaba cediendo. Bien, ¿habría acuerdo entre los diputados y diputadas del envío de estos dos oficios? Bien. Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro parlamentaria en puntos varios? Ahora sí, diputado, por favor. Gracias, presidente. Presidente, tomando en cuenta que el gobierno en algún momento dispuso que iba a esperar que la reforma tributaria se aprobara para hacer una indicación sustitutiva con respecto a al tema de la sala de cuna, quisiera saber cuál es la posición del gobierno y quisiera saber si hoy día va a hacer algo con respecto a eso, tomando en cuenta que lleva más de 6 meses en la Comisión de Educación en el Senado. Entonces, tomando en cuenta que es algo tremendamente importante y relevante, no solo para las mujeres, sino para toda la familia, quisiera saber cuál es la posición del Ejecutivo y saber si podemos oficiar con respecto a eso, qué va a hacer una vez que ya se rechazó la tributaria. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Lavey. Le propongo que hagamos envío de un oficio, dado que ningún representante del ministerio, al menos la ministra o los subsecretarios, se encuentran presentes durante esta sesión. ¿Les parece? Bien, diputado. Siento, tomando en cuenta los últimos sucesos que vimos, o a lo menos tenemos algunos antecedentes con respecto a lo que ha pasado en la cartera del Ministerio de la Mujer con respecto a la jefa de gabinete, que pareciera ser, o hay una denuncia, no quiero ser yo quien, digamos, sea quien condene algo que no tengo toda la información, entonces me gustaría ver si podemos oficiar también al Ministerio del Trabajo para saber cuál es su posición, si es que se están haciendo algún tipo de sumario o cuáles van a ser los protocolos que van a utilizar el gobierno, tomando en cuenta que hoy día nosotros somos la Comisión de Trabajo y tenemos que velar por el bienestar de los trabajos. Hoy día hay una ley que estamos discutiendo de alguna manera con respecto no al abuso laboral. Entonces me gustaría saber cuál es la posición del Ejecutivo con respecto a eso, tomando en cuenta que es un gobierno feminista, tomando en cuenta que esta persona hizo unas declaraciones bastante fuertes, y me gustaría saber cuál es la posición del gobierno y sobre todo del Ministerio del Trabajo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Solicita de la misma forma un oficio dirigido entonces al Ministerio del Trabajo en relación a lo acontecido en el Ministerio de la Mujer. Bien, ¿habría acuerdo? Bien. Gracias, diputado. ¿Algún otro punto vario por parte de algún otro parlamentario o parlamentaria? Bien. La sesión del día de hoy tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, y tal como lo habíamos acordado la semana pasada cuando recibimos a los dirigentes de Walmart, recibir en audiencia a don Pablo Centeno Muñoz, director nacional del Trabajo, a fin de abordar las denuncias expresadas por la Federación de Trabajadores de Walmart en relación al cambio de contrato por el cargo de operador de tienda y los despidos que se han producido en contra... Diputados, por favor. En relación al cambio de contrato por el cargo de operador de tienda y los despidos que se han producido en contra de aquellos que no han aceptado el cambio de contrato. Para tales fines le pedimos a don Pablo Centeno, director del Trabajo, que por favor nos pueda acompañar y pueda referirse a esta situación que fue muy bien descrita la semana pasada por parte de los mismos dirigentes y dirigentes de Walmart. Director, bienvenido a la comisión. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar por su intermedio a todos los diputados y diputadas que hoy día están presentes en la sesión. Bueno, voy a hacer una breve cronología, voy a tratar de no ser muy extenso porque este es un tema que ya tiene larga data en la relación que hemos tenido con esta materia y la empresa Walmart o Líder, como también se le conoce. Esta es una historia que parte por allá del año 2020, en donde la empresa, ¿cierto?, trata de implementar un nuevo modelo y de alguna manera se involucra también la propuesta de un nuevo modelo en algunas negociaciones colectivas, en donde se pretende, ¿cierto?, pasar de algunas funciones y cargos a un conocido como operador de tienda, que es una labor que cumpliría diversas funciones en los supermercados de forma alternada y que, por ejemplo, durante un turno podría ser reponedor y en uno siguiente asistente en otra área y así cumplir las diversas funciones como casquero, cajeras, etcétera. Eliminándose, ¿cierto?, las funciones más específicas que tienen los contratos de trabajo, como los cajeros, empaquetadores y reponedores, lo que de alguna manera también en esa época originó ciertos despidos. Hubo una oposición original de algunas organizaciones sindicales del sector. Yo no voy a referirme por temas de respeto a la libertad sindical, ¿cierto?, ni a nombres ni a nombres de organizaciones sindicales, aunque muchos de estos antecedentes están en los instrumentos jurídicos que voy a citar. Y este año, bueno, también han habido, como ustedes saben, y estuvo acá también la presidenta de una de las federaciones, algunas movilizaciones y manifestaciones a propósito también de la implementación de algunos anexos de contrato y ante la negativa, ¿cierto?, presuntos despidos. Hablo de presuntos despidos porque ustedes saben, en Chile las causales están establecidas en la ley. Por tanto, para proceder a un despido de un trabajador hay que señalar los hechos y el derecho, y será un tribunal competente el que acreditará que la motivación no es la que esté señalada en la carta de despido, ¿no? Y por tanto no nos corresponde a nosotros sin tener los antecedentes más específicos. Sin embargo, vamos a compartir algunos datos de cuáles son de alguna manera las causales que se han invocado
y en ese sentido el número de despidos que hasta la fecha se ha producido. Desde la Dirección del Trabajo, nuestra doctrina está amparada en el principio de la certeza de las funciones pactadas en el contrato de trabajo y que tiene antecedentes muy anteriores a la situación ocurrida en Walmart. Estamos hablando del dictamen 2855 del año 2002, que destaca que la norma del artículo 10, número 3, que es finalmente la discusión en esta materia, en donde se señala, ¿cierto?, la obligación de que el contrato de trabajo contemple la naturaleza de las funciones, el lugar o la ciudad de la prestación y que se pueden establecer funciones específicas, dos o más, de manera alternativa o complementaria. En ningún caso puede dar origen, ¿cierto?, a la alteración de la naturaleza de las funciones y a la incerteza que requiere para el trabajador en el marco de una relación laboral asimétrica la certeza de saber cuál es la función que tiene que desarrollar, el lugar y la ciudad en donde se ha de prestar el servicio. Y en ese sentido, conforme al desarrollo jurisprudencial, la reiterada doctrina de la ADT ha manifestado, entre otros dictámenes, el 1470 del año 2001, el 4084 del año 2013, que señalan precisamente que una de las finalidades del artículo 10 del Código del Trabajo, que como ustedes saben, estimados y estimadas diputadas, señala, ¿cierto?, cuáles son los contenidos mínimos de un contrato de carácter laboral, es imprimirle certeza y seguridad jurídica a la relación laboral de tal suerte que el trabajador debe conocer cabalmente los términos básicos de su contratación, esto es, a lo menos la persona de su empleador, lugar de desempeño, naturaleza de funciones, remuneración y jornada de trabajo. En este sentido, ya entrando específicamente a la materia de operador de tienda, la creación del operador de tienda, la Dirección del Trabajo, se ha pronunciado a través de ordinarios de distintas épocas. Estoy hablando de épocas de gestiones anteriores de directores del trabajo y particularmente en esta época en que nos ha tocado asumir la dirección de esta institución. El primero es el ordinario 1722 de 25 de junio del año 2021, en respuesta precisamente a una de las federaciones de Walmart, en donde se destaca, ¿cierto?, que no se ajusta a derecho el cargo de operador de tienda. El ordinario 503, en respuesta a solicitud de Federación Nacional de Sindicatos Unimarc. El ordinario número 734 del 11 de mayo del 2022, en respuesta al Frente Sindical de Walmart. Y el ordinario número 2224 de 26 de diciembre del 2022, en respuesta al inspector del trabajo de Talca, a raíz del resultado de una fiscalización de la empresa Colgram. En los dos primeros, la conclusión de la ADT fue la misma. No se ajusta a derecho el cargo denominado operador de tienda al no otorgar un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados. Para sus pronunciamientos, la ADT se sostuvo en el principio de certeza jurídica ya comentado, esgrimiendo lo que dice el artículo 10, número 3 del Código del Trabajo, la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato de trabajo podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. Es importante señalar, nosotros podemos dejar a disposición de esta honorable comisión los ordinarios, que aquí también hay un repaso a la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que como ustedes saben es una modificación que se realiza en el año 2000, en donde se establece la posibilidad de establecer dos o más funciones específicas en el contrato de trabajo, sean estas alternativas o complementarias, y en donde la directora del trabajo de la época y también las autoridades ministeriales de la época señalaron que esta es una norma que viene a incorporar, ¿cierto?, por un lado, algunos niveles de flexibilidad para la empresa moderna y contemporánea, pero también niveles de certeza y protección para los trabajadores y trabajadoras, y que era un complemento, digamos, y por eso no es que se estuviera alterando la naturaleza de las funciones, sino que más bien se estaba estableciendo la posibilidad de especificar, ¿cierto?, más de dos funciones en la medida que se tratara de una misma naturaleza. En ese sentido, y siguiendo con los dictámenes, en el ordinario 1722, en respuesta a Fenatralit, la ADT sostuvo que la ley establece la obligación de dar un mínimo de certeza en favor de los trabajadores y que la posibilidad de las funciones específicas alternativas o complementarias deben darse siempre dentro del contexto de una única naturaleza de servicios determinadas. Esta conclusión recurriendo a la historia fidedigna de la modificación normativa y que no puede admitirse la posibilidad de establecer servicios que correspondan a naturalezas disímiles. En el ordinario 503, dando respuesta a la Federación de Unimar, se señaló que tampoco la multiplicidad de funciones pactadas cumple con el concepto de ser alternativas o complementarias, dado que las labores establecidas en el contrato son tan variadas que no es posible precisar cuáles serían las alternativas y cuáles las complementarias. A modo ejemplar, no se podría decir que las labores de aseo y mantención son complementarias a las de hornear, trozar o moler todo tipo de perecibles.
En ambos ordinarios, y esto es importante destacar, la Dirección del Trabajo recibió los planteamientos de la parte empleadora, tanto de Walmart como de Unimark, respectivamente, que interpretaban el artículo 10, número 3, de forma absolutamente contraria a lo que era la historia y el establecimiento fidedigno de la normativa, la propia doctrina de la Dirección del Trabajo y también los principios que guían finalmente este orden público, este orden jurídico, que es el orden jurídico laboral, que tiene, como ustedes saben, ciertos principios orientadores que guían finalmente su aplicación e interpretación para casos concretos. Por último, en el tercer ordinario de la Dirección del Trabajo se reitera la doctrina y se añade en este caso en una nueva consulta que realizan algunos de los sindicatos de Walmart, que no resulta conforme a derecho que el empleador defina unilateralmente cuáles son las zonas principales y de apoyo en que el trabajador deberá prestar servicios cada mes, que no es procedente jurídicamente que el trabajador pueda ser enviado a ejecutar labores distintas en zonas diferentes del establecimiento en más de una oportunidad en el mismo día y que contraviene la normativa aplicable que el dependiente pueda ser enviado a ejecutado cualquiera de las labores que se desarrollan en la sala de ventas de los establecimientos del empleador del rubro supermercados. Luego, en el abordaje ya más específico a la situación del retail, porque esto también es un modelo que ha tratado de avanzar en otros sectores de la economía, también la Dirección del Trabajo ha emitido dos ordinarios, el 2298 del año 2017, que en forma general se refirió a la falta de precisión de la determinación en la naturaleza de los servicios en la empresa Ripley, y el ordinario 1320 del año 2022 para la Federación de Sindicatos del Holding Falabella, en el que se declaró que los contratos de trabajo de la denominada tienda del futuro no se ajustaban a derecho, ya que fusionan puestos de trabajo en uno solo sin cumplir con un estándar mínimo legal de certeza acerca de las funciones a realizar. Se trataba en este caso de los nuevos contratos de asistentes de clientes y asistentes de bodega que sustituyeron a 13 cargos existentes absorbiendo todas sus funciones. Desde el punto de vista de las fiscalizaciones y judicializaciones de estas materias, hay que señalar que el año 2022 se realizó un programa de fiscalización a Walmart, en enero a un programa de fiscalización en 13 regiones del país. Las materias precisamente fiscalizadas fueron operador de tienda, suministro de personal, casino y alimentación y remuneraciones. En 32 de las 35 fiscalizaciones se terminaron con sanciones por un monto cercano a los 300 millones de pesos. Luego se realizaron también fiscalizaciones en los supermercados Unimark, también a propósito de los ordinarios señalados. Entre el 23 de mayo del 2022 y el 11 de julio del 2022 se ejecutó un programa nacional de fiscalización a supermercados Unimark en 250 establecimientos. Ello luego que la empresa confeccionara, como se señalaba anteriormente, un anexo de contrato de trabajo y en algunos casos contratos de trabajo con la función operador de tienda. El programa se realizó en terreno, hubo 232 fiscalizaciones con multas, 211 fueron directamente por el motivo del programa, no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios en función del contrato o del anexo de contrato que se pretendía. Las multas en este caso se presentaron por cerca de un poco más de $1 millón. En el caso de los despidos en Walmart y entregando la información, desde el 1 de octubre del año 2022, la información que nosotros tenemos es que han habido 668 cartas de aviso de término de contrato. Las causales invocadas son de variada índole. Las mayoritarias son las del 160 número 3, 231, y luego las del 161 número 1, que como ustedes saben regula las necesidades de la empresa, que son 236. Nosotros luego les vamos a compartir más en detalle esta información, porque también hay otras causales invocadas, pero ya son menores, y tenemos 486 finiquitos registrados ante la Dirección del Trabajo entre el 1 de octubre del 2022 y el 10 de abril del 2023. El resto, eventualmente, de las cartas de aviso dicen relación con que ustedes saben el finiquito electrónico laboral es una opción, no una obligación, y por tanto pueden haber otras modalidades u otros ministros de fe ante los cuales se suscriban los finiquitos, o también muchas veces a lo mejor la no suscripción de un finiquito, lo que dio origen posiblemente a una demanda, que en ese caso el seguimiento corresponde ya a los tribunales de justicia.
Respecto al escenario judicial, como les comentaba, en el caso de Unimark, este escenario se activó tanto por demandas de las organizaciones sindicales como por impugnaciones que las empresas, principalmente supermercados Unimark, cuya razón social es Rendic Hermanos S.A., realizaron ante los tribunales por multas aplicadas por la Dirección del Trabajo en el programa inspectivo realizado entre mayo y julio del 2022 y en sucesivos fallos de distintas instancias, mayoritariamente la justicia ha rechazado la impugnación de las multas planteadas por la empresa. También ha habido reclamación en contra del ordinario 503. Unimar reclamó en contra del ordinario 503 ante el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago en la causa RIT-I 132-2022. El reclamo fue rechazado por sentencia de 30 de julio del 2022. La empresa entonces entabló un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 2507 del 2022, y actualmente se encuentra para la vista de la causa ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Respecto de las reclamaciones judiciales, Unimark ha reclamado judicialmente las multas aplicadas en el Programa Nacional del 2022 y presentado recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones respectivas. Algunos de estos recursos son Corte de Apelaciones de Concepción, roles 64505, 64506, 62034, los 3 rechazados y luego otros 3 y otros más acumulados en donde se ha desistido la empresa, todos del año 2022. En San Miguel, un recurso rechazado, confirmado ya por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, y en la Corte de Apelaciones de Talca han habido aproximadamente 8 recursos de protección acumulados, todos con vista pendiente. También se han reclamado las multas aplicadas por la ADT. De 43 reclamos presentados a lo largo del país, los juzgados de letras del trabajo han resultado así: 28 reclamos rechazados, confirmado totalmente las multas de la ADT, 11 reclamos, están pendientes, 3 reclamos rechazados parcialmente, pues se rebajaron algunos de los montos de las multas, y un reclamo acogido y en donde fue dejado sin efecto la multa aplicada por la Dirección del Trabajo. En el caso de Walmart, un fallo judicial del 7 de noviembre del año 2022, dictado por el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, señaló que el cargo de operador de tienda resulta ilegal, ordenó dejar sin efecto los contratos con esa modalidad ya suscritos y dio un plazo de 30 días hábiles para regularizar las descripciones de los cargos de trabajadores. El 18 de noviembre, a través de un recurso, la multinacional interpuso un recurso de nulidad en contra de la sentencia, rebatiendo, por cierto, los argumentos señalados por el fallo de instancia. Y está en la Corte de Apelaciones, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la que entendemos que aún no se pronuncia. El 5 de abril, también en el ámbito de Walmart, la Corte de Apelaciones de Santiago respaldó otro fallo del segundo de letras del trabajo de Santiago que desestimó un reclamo presentado por la administradora de Supermercados Express Limitada en contra de una multa aplicada por la Inspección del Trabajo de Maipú. La multa fue aplicada también por no especificar la empresa las funciones de los trabajadores contratados como operadores de tienda. El 5 de abril, la Corte de Alzada descartó que el EPT de Maipú haya cometido infracción en la aplicación de las sanciones. Y por último, hay un caso en el TOTUS. En este caso, la Corte Suprema sostuvo en enero último que la automatización y la reestructuración de los negocios no son una razón válida. Esto es más vinculado a la causal del 161, ¿no? Por los despidos, en donde, si bien se señala que las empresas pueden desvincular trabajadores bajo la causal del 161, y se hizo primero el Código del Trabajo, más conocida por necesidades de la empresa. En este sentido, se recuerda, ¿cierto?, que en el fallo del máximo tribunal acoge el reclamo de una trabajadora de TOTUS despedida por esta causa, revirtiendo 2 sentencias en contrario y recordando que el derecho del trabajo protege al trabajador, que la aplicación del 161 número 1 exige la concurrencia de aspectos técnicos o económicos y al ser objetiva no puede fundarse en la simple voluntad del empleador, sino que en situaciones graves que den cuenta que, comillas, forzosamente debió adoptar procesos de modernización o de racionalización en el funcionamiento de la empresa, circunstancias financieras adversas como bajas en la productividad o cambios en las condiciones de mercado. Agrega que no basta la simple decisión patronal para justificar la desvinculación del dependiente, puesto que se requiere de una razón adicional, grave y exterior a su intención para sostenerla, conjunto de exigencias que en este caso no concurren. Y por último, señor presidente, señalar una apreciación que dice relación con la regulación actual de nuestra causal del artículo 161, a diferencia de lo que ocurre en legislaciones comparadas, y de esto hay abundante doctrina académica y también literatura comparada. Nosotros no tenemos un mecanismo de revisión administrativa de los despidos eventualmente masivos aplicados por la causal del 161. Y por tanto corresponde a los tribunales de justicia revisar la justificación de esos despidos y eventualmente declarar su improcedencia o su injustificación u otro de los motivos eventualmente ante otras acciones que se señalen.
y por tanto no hay una regulación tampoco de despidos colectivos o despidos masivos en donde haya una interferencia de órganos administrativos o incluso la consulta a las organizaciones sindicales como sí ocurre en otras legislaciones comparadas. Lo digo porque el ámbito de acción de la Dirección del Trabajo está delimitado por la normativa vigente y aunque estemos muy de acuerdo en que frente a situaciones eventualmente y supuestamente abusivas hay que tratar de proteger a la parte más débil de la relación laboral, es el marco normativo finalmente el que condiciona y determina la competencia y el ámbito de acción en virtud de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política vigente de la República. Con eso me quedo, señor presidente. Muchas gracias, director, por su exposición. ¿Hay algún parlamentario o parlamentaria que se quiera referir a esta misma? Fue un tema que fue abordado largamente también la sesión de la semana pasada. La diputada Osandón está solicitando la palabra y después el diputado Alberto Undurraga. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos, saludar al director del trabajo. La semana pasada escuchamos a los trabajadores en una bastante desgarradora situación cuando ellos lo presentaban. Hoy día escuchamos ya una cosa más técnica del mismo director del trabajo. Yo no sé si se puede o no, si está en nuestras facultades, presidente, preguntarle tal vez por su intermedio a la Secretaría, si también pudiéramos escuchar a la empresa misma. Es importante saber cuál es la opinión de ellos, si tienen si aceptan todo esto también. Yo creo que para nosotros sería altamente constructivo y también una cosa de un alto aprendizaje, también escuchar a las tres partes. No sé si se puede o no, por eso que lo pregunto y por su intermedio al secretario, pero creo que sería también de harta justicia hacerlo. Señor secretario. Secretaría, presidente, no ve inconveniente en que se invite también a la parte, en este caso a las empresas, a exponer a la comisión. No se ha hecho en otras oportunidades y nada impide que la comisión lo vuelva a repetir. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. En primer lugar, tomar lo dicho por la diputada Osandón y dado la opinión de la Secretaría, que yo creo que sería bueno poder escuchar a la empresa también, no para hacernos un juicio respecto a los casos, no somos nosotros los que resolvemos aquello, sino para ver si hay materias legislativas o vacíos que se puedan resolver. Y en esa línea, por su intermedio, presidente, hacer una pregunta al director del trabajo. ¿Por qué, si a juicio de ustedes es tan claro, porque hizo un listado de distintos jurisprudencia, la doctrina y la dirección del trabajo, también distintos juicios? Si a juicio de ustedes es tan claro, ¿por qué es una práctica que persistentemente algunas empresas insisten en hacer, ¿no? Hay un problema en la legislación, hay un problema en que las sanciones son tan bajas que más vale la pena, que la relación costo-beneficio hace que no sea relevante para las empresas, o es que finalmente hay una ambigüedad tal en la norma que da espacio también a interpretación y que haya juicios en un sentido y en otro sentido. Entonces, por su intermedio, presidente, hacerle esa pregunta al director. ¿Por qué sucede esto? Porque siendo tan claro, uno esperaría que las empresas, una vez con la primera tarjeta amarilla o la segunda tarjeta amarilla, se abstuvieran de seguir en esta misma línea hacia adelante, pero por lo que veo son las mismas empresas las que repiten el comportamiento. Entonces, ¿alguna explicación racional o económica debe haber a ello? Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. ¿Algún otro parlamentaria? Diputado Andrés Giordano. Gracias, presidente. Gracias, director, también por su clara exposición. Muy en línea con lo que planteaba el diputado Undurraga. Bueno, creo que puede ser exceder los límites de su presentación, pero de todas maneras creo que es una pregunta válida a realizarse en momentos como este. Este tipo de situaciones, con empresas que son además multinacionales, que por tanto lo más probable es que repliquen ciertas conductas en otros países del mundo, existe también, en base a lo que pregunta el diputado Undurraga, ¿no?, de por qué sucede esto, otras medidas en términos legislativos que sean de repente
interesantes de plantear para el abordaje de este tipo de situaciones, porque a mí me da mucho la impresión de que nuestro ordenamiento jurídico de protección del derecho al trabajo en general, lamentablemente, entre otras cosas, probablemente hay otros factores que a lo mejor, director, usted tenga en base a la experiencia que ha tenido en el mundo del trabajo, no solo como director del trabajo, pero da la sensación de que uno de los problemas más graves, o un problema muy grave, es que no hay distinción entre los tamaños de empresa. Entonces, las mismas multas cursan para una empresa del tamaño de Walmart, pero cursan también para una MIPYME o de cualquier tamaño. Y por cierto, tengo la sensación de que ese tipo de empresas se podrían inhibir con algunas de las multas que contemplan el código, pero en mi experiencia personal, por ejemplo, también con una multinacional, las empresas derechamente preferían pagar las UTM que sancionaban los tribunales y continuar con la misma conducta. Entonces, quizás es una pregunta muy abierta, pero si se puede referir, creo que sería un insumo importante para el debate de esta comisión. Muchas gracias, diputado Giordano. Diputado Leal. Presidente, en la misma línea de la diputada Ostrandón y colega expresidente Undurraga, sería bueno tomar el acuerdo de invitar a la empresa. Yo creo que de toda justicia que escuchemos todas las partes para una próxima sesión, cuando se pueda, me gustaría requerir ese acuerdo si hay voluntad. La empresa verá si asiste o no asiste, eso es otra cosa. Eso. Gracias, diputado Leal. ¿Algún otro parlamentario? Pareciera que no. Yo, director, solamente, bueno, sumarme a las palabras de mis colegas. Vamos a recabar a todo esto el acuerdo para que se invite desde la comisión a la empresa. ¿Habría acuerdo en eso, cierto? Bien. Yo, director, solamente sumarme a las palabras de mis colegas. A mí me gustaría también saber ¿cuán afectada se podría ver nuestra legislación dentro de estos procesos de automatización que también se llevan adelante en el retail, en centros comerciales? ¿Y cuál es la opinión que la Dirección del Trabajo tiene en relación a esta materia? ¿Qué sugerencia nos pudiese hacer a nosotros como Comisión del Trabajo? Y lo segundo, tampoco desconozco, digamos, si está dentro de la planificación de la dirección, pero quizás sea bueno desde este espacio sugerir el que se pueda llevar adelante también un proceso de fiscalización a este tipo de empresas a lo largo de nuestro país y saber si es que, por ejemplo, en el caso de ustedes, lo tienen más bien contemplado. Eso, director. Está aprendido. Gracias, presidente. Bueno, yo, en primer lugar, claro, hay preguntas que son de largo alcance y de largo aliento, porque la verdad es que la razón por la cual las empresas persisten en estas conductas, que además han sido declaradas, por cierto, contrarias a la legislación laboral, es algo que yo creo que no tengo todos los elementos, y ahí me parece muy adecuado que se pueda escuchar a la empresa propiamente tal. Lo que está declarado en términos institucionales, para no salirnos de los marcos, en los traslados que se les ha dado a la empresa antes de los pronunciamientos, insisto, en las distintas épocas que la Dirección del Trabajo ha tenido que hacerlo, es más bien la necesidad de implementar un modelo de negocio y de organización del trabajo distinto, a propósito también de cómo la automatización y los fenómenos tecnológicos se han incorporado, ¿no?, a la forma de organizar el trabajo y también la producción de bienes y servicios. En ese sentido, claro, lo que uno trataría, y también en los marcos en los que se inserta nuestra legislación laboral ya más desde un plano supraestatal, es lo que señala la Organización Internacional del Trabajo al respecto. Y en ese sentido, es innegable que muchas veces la tecnología ha transformado de manera radical el trabajo. Ya pasó, ¿no?, en la época de los ludistas, donde se quemaban los telares para efectos de que no se introdujera la tecnología en la producción de textiles. Hoy día, claro, pareciera ser que es más difícil porque la tecnología es algo mucho más de rápida avanzada. Sin embargo, hay algunas directrices que nos imponen la ratificación de ciertos convenios y también la adscripción a la Constitución del año 19 de la OIT, en donde efectivamente estos procesos tienen que producirse con trabajo decente. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es precisamente que las condiciones del desarrollo no se den sin trabajo decente. Está incorporado como un eje transversal en el programa del presidente Gabriel Boric,
Y en ese sentido, las bajadas de lo que significa un trabajo decente son bien específicas, digamos. Un trabajo con derechos, en donde prime también la existencia de los derechos fundamentales, seguridad social en el concepto entendido por la OIT y, por cierto, libertad sindical y diálogo social. Y son aspectos que muchas veces en estas transiciones no se consideran, porque es innegable que vamos a tener transiciones en el mundo laboral, siempre se han producido, y yo creo que la preocupación nuestra como Dirección del Trabajo y sin lugar a dudas de la ministra Janet Jara y de nuestro subsecretario es precisamente abordar esos aspectos en todas las legislaciones que se están promoviendo y también en los cambios que inevitablemente se están produciendo en el mundo del trabajo. Nosotros tenemos también varias instancias de trabajo con la propia organización internacional para poder abordar estos aspectos. Sin lugar a dudas, es radical el cambio que se ha producido, sobre todo a propósito de la pandemia. Ustedes saben, el trabajo en plataformas, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, es uno de los fenómenos laborales que se extendió con radical profundidad. Este Congreso Nacional también emitió una legislación que también no ha estado exenta de discusiones y que nosotros tenemos que aplicar. Ustedes saben, nosotros emitimos un dictamen a propósito de esa legislación que fue recurrido judicialmente por una de las empresas de plataforma. En primera instancia ese recurso fue rechazado recientemente, la semana pasada, y ahora vamos a esperar, por cierto, los resultados de la excelentísima Corte Suprema, que también ya la empresa ha anunciado. Pero son fenómenos que van a llegar para quedarse. La organización algorítmica del trabajo, en donde es un algoritmo, ¿cierto?, el que distribuye ya las tareas y las funciones en materia laboral, es algo que no solo se da en el trabajo en plataforma, sino que en otros ámbitos también de la economía. Y ahí los desafíos institucionales de la ADT y de otros organismos públicos son, sin lugar a dudas, inmensos. Yo diría que además nosotros estamos en una institución muy anclada en la relación laboral del siglo XX y sin lugar a dudas tenemos que avanzar hacia los desafíos del siglo XXI. Tenemos una ventaja en este sentido, y es que efectivamente la ley de modernización de la ADT, que fue legislada en el periodo anterior, contempla algunos aspectos que, por cierto, hay que diseñar de forma más clara para que nos sirvan a la labor operativa propiamente tal, porque lo que hace esta ley de modernización es más bien crear registros. Ustedes saben, se creó el registro electrónico laboral, se crearon las formas de notificación y comunicación y citación por vía electrónica, pero no se reforzó tanto la labor operativa propiamente tal, ¿no? Estamos hablando la capacidad de un funcionario fiscalizador de introducirse en los algoritmos, tener más información para poder planificar su fiscalización, etcétera. Así que en ese trabajo también estamos, que es uno de los grandes desafíos. Pero bueno, ese yo diría que son un poco los objetivos, y respondiendo a la pregunta del presidente de la comisión, nosotros estamos en diálogo con las organizaciones sindicales de este supermercado, pero también en general del comercio. Nos han presentado varias denuncias y estamos estudiando la posibilidad de abordar algún programa adicional, así que en ese sentido también recogemos, es parte de las competencias que tiene el servicio cuando hay ciertos niveles de criticidad en materia de cumplimiento de la normativa laboral, abordarlo a partir de un programa específico. Y por cierto que una vez que eso esté resuelto, podemos comunicar los resultados de esta definición, digamos, para que también la comisión esté muy informada de todos los detalles que vaya a abarcar. Muchas gracias, director. Buena noticia la que nos acaba de dar. Don Pedro, por favor. Hacer la consulta, director. Ustedes, con la experiencia y el expertise que tienen en este tipo de materia, ¿existe algún estudio que ustedes hayan hecho respecto de la detección de algún vacío en la legislación que pudiera ser útil para la comisión para poder iniciar algún proyecto que viniera a llenar ese vacío que ustedes? Porque ustedes en el trajín diario de observar si la aplicación de un precepto legal es realmente aplicable a una situación determinada, o hay que modificarlo, o hay que extenderlo, hay que reducirlo. Por ejemplo, en naturaleza de las funciones que usted lo decía. ¿Hay algo que ustedes pudieran avanzar en eso o ya han avanzado? Director. Sí, yo, don Pedro, para ser muy claro sobre esas materias, usted sabe, la Dirección del Trabajo se caracterizó por largas décadas, y esto inició con la exdirectora María Esther Férez, de ser una institución que además puso a disposición de los actores sociales del mundo del trabajo estudios para poder diseñar política pública, establecer algunos criterios. Esa es una labor que estamos retomando en algún sentido, porque también hubo una orientación hacia que se produjeran más bien datos, ¿no?, para la generación de estadísticas, lo que no es negativo per se, todo lo contrario, es un complemento
pero que muchas veces ayuda más bien a tener numéricamente ciertas situaciones, pero no precisamente a estudiar. El año pasado lanzamos 4 estudios, retomamos 4 estudios que no se habían lanzado hace más de 7 años en la institución. Este año también estamos abordando algunas temáticas. Vamos a poner a disposición esos estudios, no sé si se han enviado a la comisión, sino para enviarle también un ejemplar de estos 4 que ya se lanzaron a todos y cada uno de los diputados y las diputadas de la comisión. Hace poco también, en el marco del 8 de marzo, lanzamos un estudio que venía desarrollándose hace rato en la Dirección del Trabajo sobre el impacto de la Ley 20.940 en la integración de las dirigentes sindicales, una norma que también fue promulgada en este Congreso, y ahí hemos visto que hay positivos resultados. Sin embargo, todavía queda por avanzar y hay unas propuestas de medida legislativa, así que en ese marco vamos a hacer llegar todos estos estudios, que muchos de ellos tienen propuestas efectivamente en el ámbito de las políticas públicas, pero también eventuales reflexiones sobre cambios legislativos que sabemos que siempre tienen que tener su tiempo, ¿no?, en la realidad laboral, pero que es importante que, por cierto, la Comisión conozca, así que el compromiso nuestro es hacerlos llegar a la brevedad posible. Muchas gracias, director, por su exposición, por las respuestas. Lo dejamos liberado, nos asumimos el compromiso entonces propuesto por algunos parlamentarios, por la diputada Osandón, el diputado Undurraga, el diputado Leal, en orden a también invitar a este espacio a la empresa, a escucharlos, pero por supuesto vamos a estar muy atentos y nos gustaría que se nos informara, director, en caso de que se lleve adelante un programa adicional desde el punto de vista de la fiscalización, que, como usted lo estaba diciendo, se pudiese trabajar con los sindicatos. Lo dejamos. Muchas gracias, señor presidente. Hasta luego. Muchas gracias, director. Y gracias por el texto que nos regaló. Muy bien. Hasta luego, director. Muchas gracias. Bueno, en segundo lugar, nos corresponde iniciar la discusión en particular del proyecto de ley originado en moción del diputado señor Boris Barrera y de los exdiputados don Tucapel Jiménez, don Daniel Núñez, don Amaro Labra, Gastón Saavedra y Gabriel Silver, de la diputada señora Gael Llomas y de las exdiputadas Alejandra Sepúlveda y Marcela Hernando, que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral, que corresponde al boletín número 14.497-13. Cabe hacer presente que dicho proyecto fue aprobado en general en la sesión número 287 de fecha 17 de enero del año 2022. Se encuentra en la comisión don Boris Barrera, quien es uno de los autores de esta moción, así que, don Boris, le doy la palabra. Gracias, presidente. Bueno, fue aprobado ya en esta comisión, pero en una comisión anterior, del periodo anterior. Entonces, bueno, quise venir para poder explicar un poquito el proyecto. Este proyecto lo hicimos con un sindicato de Nacional Interempresa de la Construcción, se llama, y actividades anexas, SINASIN, sindicato que se dedica al montaje industrial y todo eso, en minas, en termoeléctrica, en distintos hidroeléctricas, montaje gigante. Entonces, hay un artículo que modifica este proyecto de ley del Código del Trabajo, que es el artículo 229, que establece la cantidad de delegados por sindicato interempresa. Y dice, por ejemplo, que entre 8 y 50 trabajadores tienen derecho a un delegado, entre 51 y 75 trabajadores tienen derecho a 2 delegados, y de 76 hacia arriba tienen derecho a 3 delegados. ¿Y cuál es el problema con esto? Es que cuando la empresa tiene más de una faena y estas faenas están separadas, quedan faenas sin delegados. ¿Entiende? Por ejemplo, los delegados del sindicato interempresa no es delegado nacional, sino que es delegado de la faena. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Está en Arica una faena que tiene 100 trabajadores y tienen 3 delegados, pero tienen otra faena de la misma empresa, que del mismo sindicato, pero aquí en el Cajón del Maipo, y tienen, no sé, 70 trabajadores, y tienen otra no sé, en Puerto Montt, y tienen 150 trabajadores. Y cuando eligen los delegados, puede que los delegados queden en Arica y quedan las otras 2 faenas sin delegados. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? ¿O cuáles son las dificultades con eso? Hay falta de comunicación entre los trabajadores
y el sindicato no tienen representación en las faenas, también, y eso perjudica también la comunicación con la empresa, con el empleador, cuando se trata de problemas que son colectivos o personales también de los trabajadores. Entonces, la idea del proyecto de ley es que se puedan elegir con la misma regla, entre 8 y 50, un delegado, entre 51 y 75, 2, y sobre los 76, 3, pero por faena, por obra faena. Eso, o sea, el proyecto no es tan complejo, regula, lo que habilita es para que esa regla para elegir delegado se pueda hacer, si se cumplen las condiciones, por obra o faena. Y lo segundo que regula es limitar el fuero de estos delegados para cuando termine la obra. Claro, porque según la regla normal, esta debiera seguir meses, pero los dirigentes, esto es una propuesta de los mismos dirigentes, dicen que eso se puede mal utilizar, entonces prefieren de que cuando termine la obra termine el fuero. Regula esas dos, introduce esas dos normas dentro del artículo 229 del Código del Trabajo. Así que, presidente, muchas gracias por ponerlo en tabla. Ojalá la comisión lo tenga bien, lo pueda votar cuando estime conveniente. O sea, ojalá no pase tanto como en el Senado, porque aquí vimos uno el año pasado que lo tramitó, claro, Alberto, y todavía está en el Senado y no pasará. Entonces, claro, y aquí dispuesto a discutirlo. Si quieren, invito al sindicato con el que hicimos el proyecto, con los que me plantearon esta necesidad, que es un sindicato que tiene más de 4.000 socios, que es súper importante, que se llama SINASIN, y podemos invitarlo a que exponga su realidad y cómo se enfrentan ellos a este problema que es real y nace de ahí de sus dificultades. Muchas gracias. El 229 del libro 3 del Código del Trabajo. Muchas gracias, diputado Barrera. Diputado Lave. Gracias, presidente. A simple vista, el proyecto es un proyecto que no se ve muy complejo, es un proyecto que tiene una cierta lógica, ¿ya? Ahora, claramente se votó en particular, o sea, perdón, en general, y sería bueno a lo mejor invitar al sindicato que el diputado, por su intermedio presidente, hace anunción, para que así también podamos escucharlo a ellos y ver las propuestas. Yo creo que hoy día no nos podemos cerrar, pero sí me gustaría escucharlo. Tengo una pregunta, a lo mejor es media loca, pero si una faena, o sea, si una de estas empresas tiene una faena en una sola región, o tiene varias en una región, ¿también sería un representante por cada una de estas faenas en la misma región? Claro, es por faena. Lo que pasa es que actualmente... Diputado Barrera. No se preocupe, pero Claro, ocupe el micrófono. sí, lo que pasa es que actualmente los delegados son por faena, o sea, no pueden salir a otra faena. Y lo que pasa es que a veces también, lo que decían los trabajadores, las conversaciones son del minuto a minuto, o sea, de repente necesitan ir a conversar con el capataz, con el encargado de la obra, del montaje, y no pueden estar esperando a que venga el delegado de la otra faena. Entonces siempre es mejor y es más operativo para la comunicación, principalmente, el que tengan delegados por faena u obra. Muchas gracias. Diputado Sauerbaum. Sí, presidente, mire, yo vengo del mundo del montaje, el mundo de la ingeniería, y efectivamente hay un tema que tiene que ver con la relación entre las empresas y los dirigentes sindicales en faena. Yo trabajé, por ejemplo, en Chuquicamata, ahí mismo en Codelco, haciendo plantas desalinizadoras de ácido sulfúrico y otras más. Y uno tiene una cantidad de empresas contratistas variadas. Entonces, efectivamente, el mundo de la faena tiene una particularidad bien específica, y yo la entiendo perfectamente el punto del diputado. Mi única duda es respecto de la voluntad que tuvieran las empresas para poder tener más dirigentes sindicales, porque ustedes entenderán que se multiplicarán los dirigentes sindicales en la medida que tengan más faenas, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengan en su faena, pero en general a mí me parece una buena idea que tengamos dirigentes sindicales en las faenas presenciales, digamos, porque justamente lo que se produce mucho es la demanda del día a día, la relación permanente con el jefe,
Y eso, sin duda, se entrampa mucho cuando los dirigentes sindicales no están presentes. Entonces, yo inicialmente no le veo mayor inconveniente en la medida, ¿cierto?, que eso sea debidamente regulado, porque me preocupa mucho también justamente cuando termine el fuero. Es un tema importante porque, por ejemplo, si el dirigente sindical que se eligió trabajaba para la primera etapa, por ejemplo, del movimiento tierra, por decir una cosa, era de esa área. Después del movimiento tierra se termina el movimiento tierra, después viene el montaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar a ese dirigente sindical hasta el final de la faena a pesar de que su trabajo, su tarea, no está siendo ejercida o no está siendo usada en ese momento? Entonces, esas preguntas hay que resolverlas un poco. Yo como le digo, no tengo ningún problema porque yo lo viví siendo parte, ¿cierto?, de una empresa contratista también, y veíamos los problemas diarios de los comités paritarios y todo aquello. Pero como le digo, hay algunas preguntas específicas, entonces sería bueno hablar con algunas empresas de ese tipo, empresas de ingeniería, como Salfa, Sigoco, pero otras, ¿cierto?, que contratan masivamente a gente cuando hay proyectos grandes, y también a los grupos sindicales que tú nombras, Boris, porque, como te digo, hay cosas pequeñas que pueden mejorar mucho el proyecto, pero a mí me parece una buena idea que tengamos sindicales presentes en la faena que corresponde. Muchas gracias, diputado Sauerbaum. Diputado Barrera. Sí, justamente el proyecto se hace cargo de eso. Cuando termina la faena, se termina el fuero. Entonces, No se escucha, Frank. Boris, yo me refería a si, por ejemplo, Diputado, te repito, disculpe, presidente, con micrófono. que la duda es si nosotros contratamos una persona para que sea soldador y está en el montaje. Esa persona es el dirigente sindical. Si se termina esa etapa y viene la etapa eléctrica, el soldador no queda hacer nada, viene la etapa eléctrica, entonces el gallo se va para la casa. Los requisitos para ser delegado que están en otra parte del Código del Trabajo. Lo que hace esto es habilitar la elección del delegado, no, pero la forma en que, claro, ya está escrito y dice, por ejemplo, que no la recuerdo ahora, no me acuerdo en qué artículo está, pero podemos invitar a los expertos, claro, porque esto lo único que hace es habilitar la elección del delegado nomás, pero el delegado ya tiene sus reglas y sus condiciones. Claro, en otra parte no, lo único que vamos a modificar es que si termina la faena, termina el fuero. Y lo que dice, claro, sí, pero que cumpla con las condiciones de cantidad de trabajadores, tal como está la norma ahora, pero ahora por obra faena. Como decía el diputado a través de su intermedio, presidente, sí, pues esta cosa de los montajes, yo también tengo experiencia en montaje, a veces están pillados por el tiempo, a veces tienen que terminar en una fecha, en una hora, y por eso es que necesitan una relación más directa y más instantánea con los trabajadores, y en este caso el dirigente o el delegado hace de que esa relación sea más fluida y más, no sea tan, ¿cómo se dice?, tan asimétrica, claro. Por eso es importante esa figura, y yo creo que lo importante es entender aquí de que esa figura es para mejorar la relación o para tener una buena relación con los trabajadores y en el trabajo, más que verlo así como una persona que va a ir a la pelea y todo eso. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Solo por su intermedio una pregunta al diputado Boris Barrera, para entender bien el alcance del proyecto, porque hace todo el sentido, ¿no?, que tener contrapartes en las faenas y no contrapartes que finalmente no se puedan desplazar a la faena específica. Pero tengo una pregunta que tiene que ver con el universo para determinar el número de delegados. La norma actual, según la leo acá, pone el universo es el número de trabajadores de una misma empresa. ¿Ok? Al cambiarlo a faena, ¿el proyecto mantiene lo mismo en la misma empresa o son el conjunto de trabajadores de la faena independiente de la cantidad de empresas que haya? Porque si es así, son proyectos distintos. Esa es mi pregunta. Diputado, por favor, para esa es mi pregunta, ordenarla esa es mi pregunta, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Boris, disculpa, estaba pidiendo también la palabra la diputada Sandón. Sí, muchas gracias, presidente.
La verdad que bien interesante este proyecto, este cambio por lo que estoy entendiendo, ¿no? Y lo que habíamos visto antes, estos delegados, en el fondo per cápita delegados por faena. Las preguntas son como bien, siempre es quiero preguntar, pero yo creo que se va a dar en el marco después que escuchemos las distintas exposiciones, que si son independientes del porte de la faena, porque pueden haber dos pequeñas faenas cerca, ¿no es cierto? O bueno, puede haber una infinidad de cosas. Lo que pasa es que por lo que entendí, el diputado Barrera, por su intermedio presidente, vio esta situación con un sindicato específico, pero probablemente hay más que están viviendo lo mismo y tienen una mirada también distinta. A mí me gustaría, si es posible, y si usted lo considera bien, que pudiéramos, está el abogado Luis Lizama, que trabaja también en este ámbito, que sería interesante escucharlo, y también a Marcelo Albornoz, el exdirector del trabajo, si que fuera posible, para que hacer todas las preguntas sobre esta materia. Me parece bien interesante y bastante atingente lo que está proponiendo el proyecto del diputado Barrera. Diputado Giordano. Gracias, presidente. No, simplemente por una cosa además procedimental, entiendo que este proyecto ya fue votado en general, ¿no? Fue votado en general, así es. Y fue votado durante una legislatura anterior. Creo que de todas maneras es absolutamente necesario, además de adicionar como invitados, a mí se me ocurre, entre otros, también algunos especialistas laborales, algunos dirigentes sindicales, Carla Varas Marchán, por ejemplo, pero creo que es importante tener la percepción de este Ejecutivo en relación a este proyecto, y creo que eso es una cosa que es fundamental tener presente para ver cómo se enmarca también en otras regulaciones que hemos estado discutiendo y que están dentro de la agenda programática del gobierno. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Barrera. Sí, gracias, presidente. Bueno, respondiendo la pregunta del diputado Undurraga a través de su intermedio, lo que pasa es que los delegados son delegados del sindicato, no de la empresa, porque son sindicatos interempresas. No la 222 la que habla sobre los interempresas. Interempresa y tiene otro, y eventuales o transitorios, claro. Entonces son los delegados del sindicato, y el sindicato puede tener varias faenas, puede estar trabajando en varias faenas al mismo tiempo, y eso es lo que hacen en el fondo, que es distinto a los sindicatos de las empresas que tienen varias sucursales, porque los sindicatos pueden hacer o sea, valga la redundancia, los trabajadores pueden hacer sindicatos de la empresa en las distintas sucursales, no así los sindicatos interempresas. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Correcto. Diputado Lavé, y cerramos las palabras. Diputado. Presidente, no tengo la vista, no sé si el proyecto ya cuenta con algunas indicaciones, si la Secretaría se puede pronunciar. ¿No tiene ninguna indicación en su intermedio? De momento no. Sí, de la diputada Sandón. No, por eso, es que con respecto a la indicación, tomando en cuenta que fue de la legislatura pasada, entonces solamente para proponer, a lo mejor, que en algún momento lo hicimos en esta comisión, fue que podamos tener un par de invitados para ver el tema en particular, para así poder estar un poquito más informados y escuchar la opinión de varios sindicatos o también algunas empresas que nos puedan aportar a la discusión. Eso, presidente. Gracias, diputado. Yo tomo lo que usted señala y de hecho lo que teníamos pensado hacer es que la próxima semana, tanto para el proyecto que nos ha descrito el diputado Barrera como para el próximo proyecto que vamos a abordar, generar un espacio de audiencias para la próxima semana, entendiendo de que este proyecto en particular ya se votó en general en la legislatura anterior. Para eso, por supuesto que debiese haber acuerdo de la comisión, y la semana subsiguiente ponerlo en votación en particular. ¿Ya? Pero me parece necesario que si hay una comisión con integrantes nuevos, con un debate, digamos, que genera, digamos, algunas consultas, algunas dudas, es necesario que la próxima semana al menos recibamos algunas audiencias en un debate acotado. Eso es lo que le propongo, diputado Barrera. Existe la disposición nuestra en poner en tabla este proyecto, pero creemos que es necesario, tal como lo planteó el diputado Lavé, el diputado Undurraga, invitar a un par de personas sugeridas por los propios diputados para efectos de conocer otras miradas también en relación a esta moción.
Gracias, presidente, y a la comisión también por escuchar y tener la disposición de tramitar el proyecto. Yo dejaría la idea, si es que lo tiene bien la comisión, de invitar al sindicato con el que trabajamos el proyecto, se llama SINASIN. Yo les dejo el contacto y bueno, no sé quién más. Pueden invitar a la CUT, no sé, se me ocurre. ¿Estuvieron? Correcto. Bien, pues diputado Barrera, le agradecemos por su exposición también acerca de este proyecto y les vamos a estar informando también, por supuesto, acerca de lo que es la próxima sesión y cuando pongamos en tabla esta iniciativa para votarla en particular. Muchas gracias, diputado. Y finalmente, eso lo vamos a sacar del acta. Y finalmente, en tercer lugar, iniciar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas Daniela Chicardini, Marta González y Gael Llomas, y de los señores diputados Andrés Giordano y Luis Cuello, que modifica el Código del Trabajo para elevar las exigencias de la causal de despido por necesidades de la empresa correspondientes al boletín número 15.446-13. Esta moción está directamente relacionada con el primer punto de la tabla, a propósito de la situación que vivieron decenas de trabajadores y trabajadoras de la empresa Walmart, y voy por tal razón a entregarle la palabra al diputado Giordano, quien es uno de los autores de esta moción, para que se pueda referir a esta misma. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias de nuevo además por poner este proyecto en tabla, que es muy contingente respecto de las materias que hemos estado abordando en el último tiempo en la propia comisión. Creo que fue muy ilustrativa para entender la relevancia de esta idea legislativa la presentación que tuvimos la semana pasada por parte de algunos sindicatos de Walmart en relación a la materia que hoy día trataba el director del trabajo, y de cómo este tipo de conductas de una u otra manera terminan significando un permanente abuso de derechos. Básicamente la idea de este proyecto es generar mecanismos en la propia regulación del Código del Trabajo que permitan generar herramientas para los trabajadores organizados y no organizados para defenderse ante eventuales situaciones como las que se han descrito. Para entrar un poco en el contexto, simplemente quisiera hacer como una pequeña revisión del sistema de despidos que tenemos en nuestro país. Tenemos una normativa que identifica los despidos como causales. Esto significa que el empleador siempre debe invocar alguna de las causas que están establecidas en el Código del Trabajo para poder terminar la relación laboral. En ese sentido, las causales tienen que estar justificadas y tienen que haber antecedentes que fundamenten su aplicación en cada caso concreto. Si bien esto, particularmente el despido por necesidades de la empresa, que está contenido en el artículo 161, tiene su incorporación a nuestro derecho desde el año 90, precisamente para hacer frente al desahucio del empleador o el despido unilateral. Lo cierto es que ya hace 13 años se fue asentando una doctrina, y la voy a leer, particularmente del profesor Sergio Gamonal, que creo que además sería un gran aporte para esta discusión, donde se fue generando un carácter mucho más objetivo que la redacción que finalmente terminó en la legislación. Dice, comillas, el despido debe tratarse de una situación objetiva que afecta a la empresa, establecimiento o servicio, por ende no puede invocarse por el simple arbitrio del empleador, caso en el que operaría como un mero despido libre o desahucio, que es lo que conversábamos, se buscaba eliminar a través de las necesidades de la empresa. La necesidad tiene que ser grave, por lo que debe tratarse de una situación de tal amplitud que ponga en peligro la subsistencia de la empresa y no meramente una rebaja en sus ganancias, y permanente entonces, si es transitoria, o puede recurrirse a otros medios o medidas que permitan alcanzar el mismo objetivo sin despedir trabajadores, no aplicaría la causal. Y ha de haber una relación de causalidad entre la necesaria separación de uno o más trabajadores. En estos términos se ha reconocido además en la jurisprudencia nacional, después lo voy a citar más en detalle, pero hay un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en una unificación de jurisprudencia en la rol causa número 87286-2021, que fue sentenciada en enero de este año, el 17 de enero, de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, donde se ratifica esta doctrina en un caso muy simbólico y muy parecido al que vimos en Walmart. Se trataba de otra cajera, de Claudia Pacheco, que se desempeñaba
no en este caso en Walmart, sino que en Totus y en un supermercado que también en un proceso de racionalización y eliminación de cargos procedió a despedirla por el motivo necesidades de la empresa, lo que justificó la empresa con la racionalización de los puestos de trabajo. Sin embargo, el tribunal consideró que este cambio no tenía un fundamento técnico interno de la empresa, que no era un fundamento económico ni objetivo, y en su argumentación, señaló que no bastaba la voluntad del empleador, requiriéndose una razón adicional grave y exterior en el caso del comento no concurría. Bueno, habiendo hecho esta introducción, la idea matriz del proyecto, por un lado, es tomar esta jurisprudencia de los tribunales, incorporarla al Código del Trabajo, básicamente primero para regular los abusos del derecho que hemos señalado, que han significado finalmente una proliferación del despido por necesidad de la empresa. De hecho, aproximadamente el 88% de los despidos en Chile ocupan esta causal, y de los que son llevados a tribunales, más del 90% son considerados despidos injustificados. O sea, tenemos un antecedente que es absolutamente relevante, pero asimismo, si bien incorporar doctrina a los tribunales no innova en la materia, sí queremos innovar en la parte donde se busca generar estabilidad en el empleo, porque lamentablemente, además de que la causal se aplica mal y que tiene básicamente multas y sanciones muy bajas, un 30% de recargo en las indemnizaciones por año de servicio, que en muchos casos a veces ni siquiera aplica, dependiendo del tribunal y de cómo considere la aplicación de la causal. Lo más grave es que es una medida irreversible. Independiente de la medida pecuniaria, el trabajador o la trabajadora pierde su empleo, y en muchos casos, aquí en la experiencia personal y lo que señalaban también los trabajadores y trabajadoras de Walmart, significa en muchos casos buscar la debilitación de organizaciones sindicales, impedir la organización de sindicatos. Eso es muy común cuando se enteran las empresas que se está armando un sindicato. Bueno, esta es la causal por excelencia que se aplica. En otros casos también se ocupa como medida de represalia cuando los trabajadores o trabajadoras han denunciado cuestiones o vulneraciones respecto de su empleador. Entonces, el contenido del proyecto contempla una modificación al artículo 161, estableciendo los requisitos adicionales que harían procedente la causal. Esto es tomar la doctrina y meterla en el código. Que la necesidad se funda en un supuesto técnico-económico, dice el proyecto, que la necesidad sea de carácter objetivo, es decir, que se trate de una causa ajena a la conducta contractual o personal del trabajador y de la mera voluntad del empleador, que exista una relación causal entre la aplicación de las necesidades de la empresa y la necesaria separación del trabajador o trabajadora, es decir, que sea indispensable su desvinculación y que por lo tanto el trabajador no pueda ser reemplazado por otro con posterioridad al despido. Y finalmente, lo que hace este proyecto de ley, además de entonces incorporar la doctrina de los tribunales y de la Corte Suprema, es establecer el derecho a elección de reincorporación. Finalmente, estabilidad en el empleo. Lo que se propone es que ante la declaración del despido injustificado, como ocurre por ejemplo, en un despido por vulneración de derechos fundamentales, prácticas antisindicales, el trabajador o la trabajadora demandante pueda elegir la reincorporación con todos los resguardos respecto de represalias u hostilidades que pueda eso significar para su posterior relación laboral. Bueno, y lo anterior, como se ha dicho, porque hoy día cualquier empleador puede invocar esta causal y asumir el pago de la indemnización, que en muchos casos, como se ha dicho, está contemplado dentro de los propios presupuestos empresariales, para cumplir con el propósito último de desvincular al trabajador y terminar con la relación laboral. Adicionalmente, se aumenta, digamos, persiguiendo la idea de desincentivar la aplicación de esta causal de manera injustificada, se sube el recargo, que está actualmente en un 30%, en un 100% en caso de ser declarado injustificado por el tribunal, lo que va a depender, por supuesto, de la elección que el trabajador tome respecto de su reincorporación, en cuyo caso además se le tienen que pagar los meses de separación de la relación laboral, o en el caso que acepte la indemnización con un recargo del 100%. Esa es básicamente la explicación más simple del proyecto. Consta de una modificación única del artículo 161 y por lo tanto creo yo que se hace cargo de las conversaciones que se han sostenido en relación a casos muy contingentes. Walmart es uno, Sky es otra empresa que también ha estado en la palestra por despidos, digamos, multitudinarios por necesidad de la empresa. Y quiero agradecerle nuevamente, presidente, por poner este proyecto en tabla, porque la verdad es que esta modificación, esta regulación es un anhelo también de los trabajadores en general, que por muchos años han habido varios proyectos que han quedado ahí en el cajón, pero hoy día tenemos la oportunidad de avanzar en esta proyección
Además, en un día tan importante donde se han aprobado las 40 horas, que por cierto es otra noticia para el mundo del trabajo que es absolutamente relevante. Así que eso, quedo atento a preguntas, consultas por parte de la comisión. Muchas gracias, diputado Giordano. Consultas y preguntas de la comisión. Diputada Osandón y después diputado Ulloa. Gracias, presidente. Un tema bien interesante lo que se plantea en este proyecto y creo que tenemos que tener una discusión que sea bien sincera y profunda también, porque también este tipo de proyectos nos tienen que llevar también a motivar a crear empleo también, porque si no se puede despedir a nadie, la cosa se pone compleja también. No escuché la exposición del diputado Giordano por su intermedio presidente, al cual lamentablemente no veo acá. Si en algún minuto no se preocupa, ahí estás, no se ocupa de que a veces efectivamente se puede abusar de esto, que duda cabe, pero también no mancha la hoja de vida del trabajador. O sea, a veces el poner por necesidad de la empresa no deja manchada también la hoja, porque si le van a poner en algunos casos la realidad, digamos, podría incluso perjudicar más a ese trabajador que se está despidiendo. No se toca esa parte, digamos que sería como la parte positiva de cuando se ocupa el tema de la necesidad de la empresa, que suena como necesidad de la empresa y no se dice exactamente porque no se hizo bien el trabajo, porque no tengo idea, no cumplía, no sé, estoy inventando cualquier cosa. Entonces, en algún punto del proyecto se hace cargo de eso, por eso considero que es bien interesante toda la discusión que se va a dar, porque efectivamente hay abusos y eso tenemos que evitarlo, pero también tenemos que, de alguna forma, tener una legislación que permita la contratación y tampoco que, en el fondo, que también termine manchando la hoja de vida también de los trabajadores. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Ahora sí, diputado Ulloa. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Felicitar al autor de la iniciativa, el diputado Giordano y otros, me parece, ¿cierto? Me parece que efectivamente es legítimo, válido el intento por incorporar de alguna manera la jurisprudencia y la doctrina en materia laboral, sobre todo en materia de despido injustificado del 161. Me parece que hay elementos que podríamos considerar. Yo por lo pronto me quedo con, y solamente para precisar el alcance de la modificación por su intermedio, diputado Giordano, el tema es incorporar situaciones fácticas más objetivas, y en segundo lugar me quedo con la idea, como para ir, quizás estoy repitiendo, pero solamente para graficar el alcance del contenido del proyecto. Uno, objetividad la causal, precisar más las causales. Lo segundo es darle la oportunidad al trabajador o reintegro o indemnizaciones a su arbitrio. Eso entendí. ¿Sí? Ese es el alcance del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguna otra consulta, parlamentarios? Diputado Leal. No, hacerle una consulta al diputado Giordano porque yo entiendo el objetivo del proyecto, evitar los abusos al invocar la causal de necesidad de la empresa. Lo que usted propone es que el trabajador decida si se declaró, cuando demande pueda demandar reintegro o pueda demandar año de servicio y con su recargo respectivo. ¿Ya? Pero en el fondo quiero que me aclare, o sea, tengo la impresión que hay que tener cuidado porque lo que no queremos crear es que hayan verdaderos funcionarios de planta, que un empresario nunca lo pueda despedir, porque si no lo que vamos a generar es lo contrario, que no van a querer contratar. ¿Ya? Lo mismo que en el Estado, que los funcionarios de planta son los que llega la hora y arrancan, los que se le pega son los horarios y los contratan. Entonces, no sé si en el momento que estamos viendo cómo conjugamos, yo entiendo que puede haber abuso, pero lo que no queremos es que hayan funcionarios de planta prácticamente que ninguna empresa pueda contratar. Hoy día ya, si se despide, tienen 11 años de indemnización. ¿Ya? No es que se vayan sin ningún peso para la casa. Estoy pensando qué va a hacer una empresa, usted nombró Sky, no conozco el caso, pero qué va a hacer una empresa que quiere modificarse, quiere cerrar sus instalaciones, sus oficinas físicas y quiere funcionar teletrabajo. Recuerdo haber viajado con el presidente Boris invitado a México y iba en la comitiva invitado por el presidente, iba el presidente de Sky, invitado por el presidente.
Entonces nos contó que estaban cerrando las oficinas físicas, estaban trabajando todo desde sus casas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer si una empresa se puede reconvertir? ¿No va a poder despedir a sus trabajadores? Porque yo creo que sí puede necesitar la empresa. Entonces, yo tendría bastante cuidado, me gustaría escuchar bastante expertos, porque no va a ser cosas que vamos a estar aquí generando una norma que impediría prácticamente despedir, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos no afectar al empleo, la estabilidad de los trabajadores? Y a lo mejor habría que precisar más el artículo respectivo, que no quede tan amplio. Eso. Muchas gracias, diputado Leal, diputado Undurraga y diputado Lave, y después el diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Estamos conociendo recién el proyecto y los fundamentos que ha expuesto nuestro colega el diputado Giordano, apuntando a objetivar las razones que tienen que ver con la empresa. Sin embargo, mi pregunta es qué pasa cuando las razones tienen que ver con el trabajador, y no habla asociada a probidad o a faltas que están en los artículos anteriores, sino que la relacionada a desempeño o a ese tipo de razones que pueden también invocarse como una razón de despido, en el entendido que este es un artículo que conlleva la indemnización respectiva, no es el artículo anterior que no conlleva la indemnización respectiva. Eso respecto al proyecto en sí mismo. Segundo, me gustaría que al momento de escuchar pudiéramos escuchar la opinión del Ejecutivo, pero en sus dos dimensiones, el Ministerio del Trabajo, pero también el Ministerio de Hacienda, para ver cuál es el efecto que tiene en el mercado del trabajo y en el empleo a juicio del Ministerio de Hacienda también, no solo en el Ministerio del Trabajo. Y lo tercero, una discusión más de fondo, ¿no?, sobre qué modelo de regulación laboral apuntamos. La OIT habla de flexiseguridad, o sea, con mucha seguridad social, pero también generando flexibilidad para poder afrontar los distintos desafíos del Estado. Cuando la flexibilidad va sin la seguridad social, es un abuso para los trabajadores. Cuando solo seguridad social no funciona. Entonces, es una discusión más de fondo que no tiene que ver con el proyecto en sí mismo, pero puede ser una expresión de la conversación. Pero felicitar al diputado por la presentación, porque pone el acento en un problema que hoy día se produce porque hay abusos, pero importante que la solución primero resuelva el problema y segundo no genere otros problemas. Eso, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Lave. Gracias, presidente. En la misma línea de todos los que me antecedieron, creo que el espíritu de lo que el diputado Giordano como su intermedio pretende hacer es algo, finalmente, terminar con ciertos abusos, como en todo orden de cosas, lamentablemente a veces se producen abusos, pero hay que tener cuidado con a veces pensar, porque esto es como el mal de los ratones, por uno pagan todo. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Yo me gustaría saber, por ejemplo, ¿quién determina si es un antecedente técnico o económico? ¿Con qué se refiere con acreditar fehacientemente? Creo que todas esas cosas, en la medida que podamos, tener una discusión con algunos expertos, también me sumo a lo que dice el diputado Undurraga por su intermedio, presidente, con el Ejecutivo y así también con trabajadores, creo que es sumamente importante poder darle una segunda derivada y hasta una tercera, porque, por ejemplo, si de verdad, como decía el diputado Henry, la empresa quiere cerrar porque quiere generar o girar hacia otro lado, se va a quedar con una cierta cantidad, y no es que le quiera hacer daño a los trabajadores, sino finalmente la empresa toma algunas decisiones y necesita desvincular. Tenemos que ver, porque también de repente estos temas, presidente, se pueden tomar para ciertas mañosidades de los mismos trabajadores. Entonces, finalmente sí, hay que proteger al trabajador, evidentemente, pero hay que tener cuidado, y por eso creo que la intención es positiva, pero le tenemos que dar varias vueltas, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Lave. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, felicitar al diputado Giordano por... Sí, puras felicitaciones fue el diputado Giordano. Se nota que fue dirigente sindical. Que este es un problema real, y creo que justamente hoy la norma establece criterios de racionalización, baja de la productividad, cambia las condiciones del mercado, y es muy real que esos criterios que señala el actual Código del Trabajo son hasta subjetivos, yo diría, si es que esto fuese un
un juicio penal. Recordemos que el derecho laboral emerge como una norma de freno frente a la falta de poder entre trabajo y empresario, y capital, y empleador. Y creo que allí, hoy, los datos los señaló el diputado Giordano, el 80% de los despidos son por esta causal. O sea, es brutal la cantidad de abuso que se genera por esta causal. Entonces, partiendo por ahí, precisar, creo que ya es una puerta de entrada a un proyecto que viene a precisar ciertos conceptos para que no se produzca el abuso. Eso ya es muy positivo. Ahora, respecto al contenido de la precisión, yo creo que esta comisión debe estar muy abierta a evaluarlo en función también de la experiencia que tengan los funcionarios de la Dirección del Trabajo, por qué no decirlo también de los tribunales laborales. Creo que sería interesante también escuchar esa mirada y por último, también la mirada sindical de quienes lamentablemente han sufrido estos abusos, porque al final del día el abuso en teoría se indemniza, pero hay un abuso no demostrado que no se indemniza nunca y que queda para siempre. Y es justamente, creo yo, que en momentos donde el mercado es más fluctuante que nunca antes, porque el actual Código del Trabajo dice cambios en las condiciones de mercado. O sea, el mercado por naturaleza es una piscina fluctuante y cambiante. Yo recuerdo muy bien cuando tuve la oportunidad de trabajar como asesor de sindical en algunas negociaciones en el mundo agrícola. Un cambio en la condición de mercado es una helada, por ejemplo. Y en la helada tú pierdes toda una cosecha de ciertas hectáreas y por una helada, ¡pum!, se van al tiro 10 fruteras. Al tiro, pero inmediatamente. Por una helada. Claro, uno puede decir, está bien, pero resulta que las heladas también están aseguradas, pues, diputado. Entonces no sé qué tanto cambia en el flujo si es que hay seguro. Ahora, claro, para recuperar la helada. Y la mano de obra, por tanto, se pierde. Yo creo que ahí hay una definición ética en la función social de una empresa. No quiero meterme en el fondo, pero solamente quiero mencionar que me parece muy relevante porque hay, quizás en el retail puede ser un poco más contable la pérdida, ¿no? Pero la fluctuación de los precios de las frutas, a propósito de los precios de alza y de baja del dólar, es distinto a el negocio del retail, es distinto a una cajera o un cajero. Creo que es muy relevante este proyecto porque también impacta de forma distinta la necesidad de la empresa en ciertos circuitos productivos que tienen fluctuaciones muy oscilantes. Entonces, nada más que señalar, presidente, que felicitar este proyecto. Me hago parte de su sentido y qué bueno que por fin estemos abriendo un tema sustantivo, un tema fino que va a la fibra justamente de la relación laboral y de la igualdad entre trabajadores y empleadores. Gracias, diputado Ibáñez. Diputado Ulloa, Leal y Sauerbaum. Gracias, diputado Sauerbaum. Me dijo que era breve el diputado Ulloa. No, soy súper breve. Lo que pasa es que está rica, puede ser que esté rica la conversación o la discusión respecto a este tema. Sí, dos cosas. Recogiendo lo que señala el diputado Undurraga respecto, sí, de la oportunidad efectivamente que tiene el empleador, recordando con el diputado Cuello, existía una norma antigua en el 161, a lo mejor el secretario o ambos no pueden recordar, que existía la palabra idoneidad laboral en el mismo artículo 161. En alguna parte se perdió ese vocablo idoneidad laboral y ya no estuvo después en el 161. Y quizás por ahí está la respuesta a la observación que hace el diputado Undurraga. Ahora, me hace mucho sentido, escuchando al diputado Ibáñez, sí, una precisión y algo muy positivo que recojo del proyecto, diputado Giordano, que es que efectivamente yo cuando litigaba, yo esto lo compartí con varios de acá, porque muchos de acá litigábamos, me hace mucho sentido la precisión que tiene que existir en la norma de por qué la decisión de una empresa, por ejemplo, lo que decía el diputado Ibáñez, por qué la baja en el mercado, en las condiciones del mercado, se relaciona directa y necesariamente con ese trabajador en particular.
Y eso lo recoge el proyecto del diputado Giordano, porque muchas veces las cartas de despido por el 161 se limitan a señalar necesidad de la empresa y te señalan efectivamente que existe una causa objetiva, pero no te señalan por qué esa causa objetiva se relaciona directamente con el despido de esa persona en particular. Ese análisis muchas veces no está, y por eso que muchas veces la jurisprudencia recoge esa circunstancia y dice que el despido es injustificado porque recoge que efectivamente existe un cambio en el mercado o necesidad de racionalización, pero la empresa no puede probar efectivamente que esa necesidad se suple o se subsana con el despido de ese trabajador en particular. Y esa relación de causalidad que de alguna manera lo habló el diputado Giordano, efectivamente me parece que es un aporte en la discusión sobre el 161. Eso lo quería señalar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Leal. Bueno, esto va a dar para discusión amplia, pero hoy día el artículo 168, cuando se aplica esta causal, no, sí, 61, pero se aplica el 168, cuando la causal se invoca mal, ¿ya? Si se invoca improcedentemente, además su dueño de servicio se va con un 30% de recargo. Si la aplicación es injustificada, con un 50% de recargo, y si es indebida, con un 80%. Es decir, cuando un empleador invoca esta causal y el tribunal declara que es improcedente, injustificada, además de lo que le corresponde, se va con un recargo de hasta un 80%, por lo tanto no se va para la casa sin nada el trabajador. Yo, mire, hace algunos días tuve una oportunidad de conocer a una persona, un colega, un colega, que se dedica tiene crianzas de huevos, de gallinas, y se lo enfermaron con gripe aviar, y se murieron todas las gallinas. Y por todo este ejemplo concreto, tenía 10 trabajadores, y se le murieron todos. ¿Y qué hace con los 10 trabajadores? Esto tiene producción. O sea, ¿me entiendo, no? Necesidad de la empresa o cambio de posición de mercado. Entonces, ya, y estaría bien invocada esta causa. Entonces, entonces hay que tener cuidado qué es lo que se va a poner. Mi preocupación es esa. Yo entiendo que muchas veces hay abuso. Se contrata, por ejemplo, se despide y a la semana se contrata a otra persona haciendo lo mismo. Eso yo creo que ahí podemos buscar un punto de encuentro, porque eso se hace mucho. Porque a veces puede haber necesidad real de necesidad de la empresa. Puede haber. Entonces, ¿cómo buscamos objetivamente las causales donde está el abuso hoy día? Gracias, diputado Leal. Diputado Sauerbaum. Yo solamente solicitarles que dentro de los que vengan a exponer, obviamente está el gobierno, ¿cierto?, para que nos exponga las cifras, porque a veces uno tiene una percepción de los números, pero a nosotros nos interesa ver los números en concreto, porque esta figura de la que estamos hablando se da con mucha frecuencia en la gran empresa, ¿cierto?, en donde el retail es uno de los casos más evidentes. Pero evidentemente hay que ver otros números también. Por ejemplo, la pequeña empresa, todos sabemos que todo emprendimiento, de 10 emprendimientos, 6 emprendimientos no duran más que unos meses. Entonces, ese tipo de situación hay que ver muy bien y ver el impacto real que tiene en la contratación. Además, hacerse cargo de la realidad laboral actual. Yo creo que esta discusión nos puede servir también para hacernos cargo de lo que está pasando. Si hay cosas de ver hoy día, el comportamiento que tienen sobre todo los más jóvenes. Hoy día los cabros jóvenes no tienen un mayor compromiso con la empresa donde trabajan. No es como antes, que nosotros nos decían: ojalá que usted se titule y muera en esta empresa y se jubile y le den un medallón que diga, y el tazón. Entonces, claro, ahora no, el cabro trabaja un par de meses y se va a viajar y hace otra cosa y se capacita y estudia inglés. Entonces es otra realidad. Entonces yo creo que también esta discusión la tenemos que tener en esa perspectiva. Además, con todo respeto y cariño, colega, yo sé que no todos estaban aquí el periodo pasado, pero en esta misma discusión nosotros fuimos en esta misma comisión fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo, a Washington, y se nos habló del teletrabajo. Y cuando volvimos aquí, la gente de izquierda dijo: no, porque esto va a debilitar las condiciones laborales de los trabajadores, es un abuso. Compadre, si no hubiese tenido la ley aprobada del teletrabajo que hubiésemos hecho para la pandemia. Y es una situación que ya se normalizó. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a flexibilizar nuestra propia... Este Código del Trabajo seguramente está muy añejo respecto a la realidad actual. Y esta misma discusión la vamos a tener seguramente, pero escuchemos también a la gente que hoy día está trabajando, no solamente a los que queremos defender, que está bien que sean los trabajadores, pero el que quiere emprender. Yo creo que ahora hay que lo escuchemos. Miren,
no es por llorar, pero la pyme hoy día dice, pucha, tengo que enfrentarme con una rebaja horaria de 40 a 45 horas. Está bien. Un alza que el gobierno está proponiendo de pensión, ¿cierto? De 6% de cotización previsional extra. Alza en el salario mínimo. Y suma y sigue. Ahora, negociación por ramal. Entonces, compadre, el que quiere emprender aquí hay que darle una medalla. Porque, entonces, pongámonos también en el lugar del otro, del que va a contratar, porque si no, finalmente, todos vamos a tener que terminar de ser empleados. Porque es más fácil ser empleado en Chile que emprender. Entonces, tengamos cuidado con la legislación. Yo estoy de acuerdo que hay situaciones como en el retail en donde se ocupa mucho. Lo que dice Henry es totalmente inaceptable. O sea, que te echen y inmediatamente contraten a alguien para hacer exactamente el mismo trabajo, eso no merece discusión. Esa cuestión simplemente es condenable. Pero los casos particulares y específicos no pueden hacer que nosotros modifiquemos la legislación, porque la gran mayoría de los emprendedores y que desarrollen estas actividades no ejecutan esas malas prácticas. Entonces, no legislemos en base a malas decisiones, a malas prácticas, y por eso a mí me interesa ver más bien los números, presidente, para que nos digan en cuántos casos se repiten y cómo lo podemos ir luchando en contra de esas irregularidades que son obviamente injusticias que los trabajadores no se merecen. Muchas gracias, diputado Sauerbaum. Vamos a solicitar que el viaje al Banco Interamericano se repita este año. Como... Bien. ¿Algún otro parlamentario sobre este tema? Perfecto. Perfecto. Sí, don Pedro, por favor. Presidente, yo quiero hacer un punto que a lo mejor no es muy agradable, pero en estas discusiones de usted, en esta posición de un proyecto como el que hizo el señor Giordano, es necesario que el Ejecutivo, que el Ministerio del Trabajo específicamente estuviera presente. Y sería bueno, presidente, que a lo mejor usted pudiera conversar con la ministra para hacerle presente la necesidad de que los funcionarios permanezcan en la mesa. Sí, sí. De todas maneras, también para el proyecto que revisamos anteriormente, al Ejecutivo le fue imposible poder asistir hoy día. Había cierta... Parece que los asesores se fueron. Claro, está bien. No, la ministra sí, pero los asesores se fueron, se levantaron y se fueron. De acuerdo. De todos modos, la próxima semana, tal como lo mencionábamos, el proyecto del diputado Boris Barrera va a recibir un par de audiencias para posteriormente ser puesto en tabla. Y nuestra idea también es iniciar una etapa también de audiencias antes de votar el proyecto en general, el proyecto del diputado Giordano, para también las próximas semanas. Vamos a darle un poco de espacio, diputado, para que también el Ejecutivo pueda preparar una presentación sobre el tema en orden a lo que están solicitando también los parlamentarios y nos puedan entregar cifras, información acerca del contenido de la idea matriz de la propuesta que usted ha presentado. Me está levantando la mano, diputado, a la vez. Diputado Giordano. Diputado Giordano. Sí, gracias, presidente. Bueno, efectivamente yo creo que hay muchas políticas que se están discutiendo y que pasan por esta comisión que reflejan el verdadero atraso que tenemos en términos laborales. O sea, que sea complejo alcanzar los estándares, como mencionaba el diputado Sauerbaum por su intermedio, presidente, los estándares internacionales respecto de remuneraciones, respecto de seguridad social, respecto de protección al empleo, también es reflejo de un atraso que se ha ido manteniendo en los últimos 30 o 40 años más o menos de manera inmutable. Pero quisiera hacerme cargo de algunas cuestiones, partiendo por lo más sencillo, que es lo que preguntaba el diputado Ulloa. Efectivamente, este proyecto contempla tres grandes cuestiones, y yo creo que eso es fundamental sostenerlo, ¿no? Como no se innova en la jurisprudencia que se está incorporando a efectos de demostrar fehacientemente la objetividad de la causal. Esto es recoger la doctrina que tiene actualmente la Corte Suprema y los distintos tribunales del país. Y creo que eso no es algo que esté quizás en cuestión o en discusión en este espacio. Distinto es las otras dos cosas en las que el proyecto sí innova y que ofrece medidas de protección adicionales. Una es el recargo para efectos de desincentivar la aplicación de esta causal de manera injustificada, porque precisamente para efectos de acceder a ese recargo o de acceder a la segunda innovación, que es
es el hecho de poder reincorporarse, se tiene que acreditar que el despido fue injustificado. O sea, no existe un pronunciamiento previo por parte de la Dirección del Trabajo. Esto forzosamente es algo que resuelven, y creo que lo dijo muy claramente el director en su momento, en base a sus facultades lo tiene que resolver un tribunal, no lo va a resolver por vía administrativa ningún organismo. Y por lo tanto ambas partes tienen allí el espacio suficiente para desarrollar. Eso no quita que efectivamente se solicita que la carta de despido contenga más antecedentes que los típicos que se han visto en la mayoría de los despidos por necesidad de la empresa, y creo que ahí abogados laboralistas pueden entregarnos una tesis y un doctorado respecto de, en realidad es una causal muy simplemente aplicada, y por eso, como decía, el 80% de los despidos que se aplican mensualmente, alrededor de 40.000 es más o menos la estadística, pero supongo que después el Ejecutivo lo podrá corroborar, 30.000 de ellos o 35.000 de ellos son por necesidad de la empresa, y de esos más del 88% son declarados injustificados. O sea, tenemos una tendencia hacia aplicar esta causal de manera cuestionable, por lo menos desde la perspectiva jurídica y de los tribunales. Por otro lado, varias intervenciones, la diputada Sandón, el mismo diputado Leal, Sauerbaum, mencionaban, esto nos va a restringir, también lo decía el diputado Undurraga, como la flexibilidad del despido, y en efecto yo creo que si uno analiza nuestro Código del Trabajo, tenemos artículos 159, 160, donde hay en cada uno de ellos más de 6, 7 numerales con literales entre medio de distintas causales de despido que también son objetivas y también requieren, en el caso de que sean impugnadas en los tribunales, la acreditación por parte del empleador de que se aplicaron correctamente. Es más, por ejemplo, en los casos de reconversión, lo que ha aplicado, incluso en procedimientos que hemos discutido en este propio Congreso, en muchos casos ha sido el mutuo acuerdo entre las partes. O sea, efectivamente, cuando hay conflictos que afectan la continuidad operacional de determinadas empresas, emprendimientos o sectores, se ven afectados por este tipo de decisiones objetivas, lo que se suele recurrir, sobre todo a través de los sindicatos, es el mutuo acuerdo entre las partes. Existen un sinnúmero de otras fórmulas de despido que dicen relación con conductas del trabajador o trabajador, porque alguien decía qué pasa con el mal desempeño, creo que era usted, diputado Undurraga. Y bueno, y en efecto el desempeño tiene mucho que ver con la ponderación que se hace del cumplimiento de los deberes contractuales, por un lado, que además son anexados, y acá no me acuerdo bien el artículo, creo que es el 153, pero son anexados también a los deberes que impone el propio reglamento interno que tienen la mayoría de las empresas. Y por lo tanto, un mal desempeño, y esto lo hemos visto en diversas oportunidades, es además sancionado perfectamente con un despido de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Así que yo creo que la discusión tiene que darse con ese carácter, entendiendo que acá hay una constatación de ciertos hechos fácticos que significan un abuso de derecho, que debiesen preocuparnos porque además estamos enfrentando modernizaciones empresariales que en muchos casos no justifican despidos masivos como los que se han entregado en testimonios en esta propia comisión. Y creo que los invitados e invitadas que vengan, ahí nosotros tenemos una lista importante, van a poder, quizás explicitar mucho más estos antecedentes con el apoyo que además significan los antecedentes del Ejecutivo. Quizás debíamos haber tenido al director del trabajo, haberlo estrujado un poquito más que se quedara, pero sin duda que yo creo que ya el hecho de que se haya abierto este espacio y se haya generado este nivel de debate es un antecedente positivo para el desarrollo de esta tramitación. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Giordano. Agradecemos, por supuesto, la exposición que realizó del proyecto y el debate que se generó en torno a él. Yo lo quiero reiterar, la próxima semana vamos a recibir 2 audiencias sobre el proyecto que vimos anteriormente relacionados con los dirigentes sindicales, el proyecto del diputado Barrera, y también vamos a recibir algunas audiencias. Quedamos con el compromiso de darle rápida tramitación a este proyecto del diputado Giordano y esperamos recibir, por supuesto, los insumos y las audiencias, las presentaciones que aquí se han solicitado. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.